Bueno, quiero mencionarles que posterior a esta sesión les vamos a compartir la presentación, pero también sí es importante que cada una de ustedes vaya sacando sus propias anotaciones y ya que definieron el objetivo de este seminario, me voy a permitir compartir este mapa mental en donde viene de manera muy gráfica lo que vamos a revisar a lo largo de la sesión. Se los voy a dejar expuesto durante 1 minuto con la finalidad de que ustedes hagan un recorrido visual y enfoquen su atención en las cosas que les falta por aprender en relación a este tema. Por los cargos y puestos que están colocando, supongo que son personas que están en jefaturas departamentales o direcciones y regularmente el tema de resolución de conflictos es uno de los temas en donde toda servidora y servidora pública, servidor y servidora pública ya debe de estar capacitado. Entonces, hoy va a ser adentrarnos, pero desde esta perspectiva. Entonces, bueno, les había pedido que por correo electrónico les mandaran una serie de indicaciones de materiales. Entonces, ahora les pido, voy a dejar de compartir pantalla y tienen 1 minuto para anotar en sus hojas cuáles son los temas que les faltan por aprender en relación a resolución de conflictos. Y mientras los van colocando a lo largo de este minuto, les voy a mencionar por qué hice la presentación del mapa mental y ahora les pido que anoten qué es lo que les falta por aprender. Por lo regular, por la edad promedio que ustedes y yo tenemos una memoria a corto plazo, que si no se va reforzando con estrategias de aprendizaje o metaaprendizaje, son conocimientos que se olvidan quizás dentro de 1 hora, 2 horas o 3 horas, y lo que buscamos es que sea de manera permanente y que ustedes focalicen toda su atención en este espacio formativo. ¿Ok? Les quedan 30 segundos para terminar de anotar lo que ustedes necesitan reforzar en esta sesión. Y también en el chat les coloqué, si me hacen favor de ir anotando qué es lo que conocen sobre resolución de conflictos y en qué momento lo han venido realizando. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces, dentro de las cosas que vamos a revisar hoy y dentro de lo que ha sido mi experiencia trabajando en temas de resolución de conflictos desde el ámbito psicoterapéutico, pero también comunitario, uno de los principales factores que afecta para poner en práctica esta metodología es, lo primero, es que no sabemos escuchar y antes de que una persona termine de exponer la información o las necesidades que tiene, estamos pensando en la siguiente pregunta o en la respuesta que les vamos a dar. El segundo factor que no favorece es que también vamos distorsionando la manera en la que solicitamos o expresamos esa necesidad a concretar dentro de un ámbito comunitario. Un ejemplo, hay un tiradero clandestino de basura y en lugar de expresar alternativas de solución, lo que vamos a fomentar son medidas restrictivas y de castigo, y regularmente las personas no funcionan con el castigo, sino con la toma de conciencia. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar en esta primera parte de la sesión haciendo un diagnóstico de conocimientos previos sobre resolución de conflictos. Aquí es importante lo siguiente. 1, van a ingresar a la plataforma de quiz mediante el enlace de código QR que está en la pantalla. Van a contar con 30 segundos para contestar cada pregunta, un total de 3 minutos. Después, al principio, cuando entren a la plataforma, anoten un nombre de usuario. Por ejemplo, Norma, puede haber varias Normas, entonces pónganle la primera letra de su apellido para que puedan ir ubicando. Y, por favor, no utilicen la opción de recuperación de preguntas. Cuando utilizan la opción de recuperación de preguntas, solamente les va a dar un punto de todo lo que hayan contestado. Y aquí se trata de ver que no hay respuestas buenas ni malas. Lo único que estamos haciendo es un diagnóstico general de cuál es el conocimiento que ustedes tienen de manera previa sobre el tema. Y así es que no se angustien, entonces les pido que le tomen captura de pantalla al código QR
Voy a Sí, dejar. licenciada Martínez, al ingresar nos está poniendo código de juego no válido. Ahorita les mando el enlace por el chat, que era lo que les había enviado al inicio de la sesión. Ahorita se los envío. Se los voy a poner en el chat de Zoom. Ya está. Con que le den clic a ese enlace, los va a redirigir. Y déjenme compartir la pantalla. Y aquí le voy a dar a empezar el examen, para que ustedes puedan ir accediendo. En la pantalla vamos a ir viendo los resultados de la evaluación. ¿Ok? Si les está pidiendo otro código, ahorita les mando este. ¿Ok? Ya les mandé el código. Aparece como código no válido. Espérame. Ya con el código de 251717 ya se puede acceder a la plataforma. Ya lo hicimos. ¿Ok?
Un minuto más y cerramos. Recuerden utilizar la recuperación de preguntas porque se quedan solo con un punto. Ok, le vamos a dar a finalizar. Bien, en esta pequeña prueba tuvimos el 80% de precisión de las personas que participaron, pero más allá de la precisión en la manera de contestar, la parte más relevante de este ejercicio es darnos cuenta que de 205 personas conectadas, únicamente están presentes y activas en la clase 100. Entonces, bueno, teniendo ese parámetro de que solamente el 50% de las personas están atentas y colaboradoras en este ejercicio de aprendizaje, vamos a pedirles al otro 50% que trate de esforzarse de poner un 20% de atención en este tema. Dentro del ámbito de la función pública, como servidoras y servidores públicos, nos hemos capacitado durante más de 15 años o 20 en temas que tienen que ver con perspectiva de género y resolución de conflictos. Son de los dos temas en los que más invierte la administración pública en la capacitación y la formación de cada servidora y servidor público. Uno, por la atención directa que se da a la comunidad. Y regularmente en las comunidades en las que ustedes trabajan, desde el ámbito de prevención del delito hasta desarrollo social, las personas tienen necesidades básicas a resolver que tienen que ver con la distribución de un predio, el uso de suelo, espacios compartidos, los tiraderos clandestinos de basura, la parte de las heces de los animales en las calles o el uso del espacio público con estacionamientos, entre otros más. Entonces, partiendo de que esta es una inversión que lleva años haciéndose, solamente vamos a hacer un repaso, pero ahora ya tengo más su atención de la que lo hubiera tenido al inicio. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por esta reflexión de que el conflicto regularmente es una oportunidad de aprendizaje. Uno, para las partes que están, digamos, estas dos contrapartes. Alguien que necesita que el vecino ya no se estacione en su puerta de salida y la otra persona que dice que el espacio de la calle es público y que por lo tanto no hay espacios reservados. La otra persona que señala que tiene un letrero para personas con discapacidad porque en su casa habitan 3 personas con discapacidad
y en cualquier momento dado que necesiten resolver una emergencia de salud, que llegue una ambulancia o trasladarlos al hospital, necesitan que el paso esté libre. Entonces, aquí tenemos dos fundamentos. Por un lado, el espacio público efectivamente es público, pero las personas conforme van construyendo sus casas y ponen sus zaguanes, consideran que el espacio de zaguán hacia la parte del frente, esa es propiedad de ellos y por lo tanto nadie se puede estacionar. No hay una norma que regule esto, pero es uno de los conflictos en las comunidades que más se da. Y no me dejarán mentir, o el hecho de la invasión de carros por parte de talleres mecánicos cerca de una casa. Entonces, tenemos que recordar que el conflicto regularmente es eso, es la expresión de la inconformidad de las personas ante una falta de regulación o reglamentación de algo, porque se ha venido haciendo por años. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es ver qué es lo que no está regulado en nuestra comunidad, qué es lo que no ha sido hablado entre las y los habitantes para establecer una regulación y a partir de ahí aprender de este conflicto que se está dando. ¿Okay? Entonces, recuerden siempre eso. Un conflicto surge porque no hay una regulación, porque dentro de esta falta de regulación no se han establecido límites. Y lo tercero es que regularmente, ya cuando hay un conflicto, hay personas que han estado tan molestas que ponen en medio la parte de la expresión de la violencia al expresar su disgusto por esto que está ocurriendo. Pero el conflicto finalmente va a ser una oportunidad de dialogar, de establecer acuerdos y también poner límites. La otra situación con el conflicto es que el conflicto puede tener diferentes funciones. Ya se los mencionaba, señala una necesidad, nos indica que algo no ha sido resuelto y nos pide que todos los demás colaboren y también va haciendo una aportación a las relaciones interpersonales en el sentido que cada persona va manifestando cuál es la perspectiva que tiene de un problema. Ahorita les invitaría a que en el chat ustedes vayan colocando y si me hace favor Mayra de hacer un resumen de qué es lo que ustedes opinan con respecto a los tiraderos clandestinos de basura. ¿De quién es la responsabilidad? De las autoridades por falta de camiones, por los vecinos que no respetan los horarios en los que se establece para pasar a la recolección. ¿Cuál es la problemática que se genera con un tiradero clandestino? ¿Ok? Y bueno, le pido a Mayra ese favor porque como estoy presentando en Canva, no alcanzo a ver el chat de Zoom. Entonces les pediría que fuéramos interactuando. ¿De quién es la responsabilidad ante un tiradero clandestino de basura? ¿De las autoridades? Carla nos dice de los ciudadanos, Leticia de la Torre, responsabilidad de la ciudadanía al generar basura, de nosotros los ciudadanos, la sociedad en general y la falta de atención por las autoridades. Es una corresponsabilidad, es responsabilidad de todos, es corresponsabilidad gobierno y ciudadanía, de ambos, dice. Y a Cristina Sánchez nos menciona, sin duda es responsabilidad de nosotros. Esmeralda dice, un problema en conjunto, corresponsabilidad nuevamente. Ciudadanía, gobierno y ciudadanos. Cultura de la ciudadanía, responsabilidad de la ciudadanía. Ok. Si alcancé a ver el último chat que menciona que es de los productores. Esto es una cadena, ¿no? Regularmente, cada familia genera entre 10 a 12 kilos de basura a la semana. No hay una política en donde se haga mayor esta cultura del reciclaje, ni tampoco en donde se llevan los desechos. Y regularmente a nadie le gusta tener en su casa la basura por todo lo que ocasiona. Ocasiona fauna, ¿no? Desde cucarachas, mosquitos, moscas, ratas. Y entonces nadie quiere tener eso dentro de su casa. Pero aquí se olvida la parte de los principios, pero sí se coloca fuera. Entonces, retomando este ejemplo de los tiraderos clandestinos de basura, pues les voy a mencionar los tipos de conflicto que suele haber.
Y en el conflicto lo que nos da miedo es perder las relaciones interpersonales. Pero entre más se va alargando el no poder expresar aquello que se necesita para resolver o lo que se considera que es ideal, cada vez más se van perdiendo las relaciones intrapersonales e interpersonales. Hablamos de un conflicto intrapersonal cuando una persona se debate entre sus valores y lo que le solicitan hacer. Ustedes como funcionarias públicas, ¿no? Si para la prevención del delito establecen un código águila, que es pasar a hacer rondines, y de repente a los policías se les pidiera, ¿no? Pues siquiera que los vecinos te den para el refresco o te den para el desayuno, y la persona es de los recién egresados y dice, no, yo sí tengo el valor de la honestidad, del respeto, ahí entra en este conflicto, porque su institución le está pidiendo algo, pero él o ella no quieren relacionarse en este tipo de situaciones de pedir favores o de que la gente pague por sus servicios de manera adicional. Entonces, estos tipos de conflictos intrapersonales se dan así. Cuando hay un debate entre lo que me solicita una autoridad y lo que son mis principios y mis valores. Luego entra la parte de los conflictos interpersonales. Estos suelen ocurrir entre empleados y superiores, entre compañeras y compañeros, entre equipos y clientes, y se dan regularmente porque no expresamos un límite. Es decir, ¿no? Yo comparto oficina con alguien más, hay momentos en que yo tengo mucho frío, ella tiene mucho calor, pero si entre nosotras dos no hablamos de si abrimos la ventana o no abrimos la ventana, o qué tanto la abrimos o no la abrimos, finalmente terminamos en un conflicto, porque puede ser que esa persona llegue un día de resfriada y yo tengo muchísimo calor, abro la ventana y entonces ella reacciona de manera molesta, porque está cuidando su salud. Pero esto es la puntita del iceberg. Ha pasado antes pequeños, digamos, chispazos en donde ya nos hemos confrontado, en donde no estamos de acuerdo a lo mejor en la manera en la que una persona redacta, en la que contesta el teléfono, en la que interactúa con la ciudadanía, en la manera en la que se viste, en cómo camina, cómo se expresa. Y entonces ahí se va haciendo el cúmulo de situaciones no resueltas, que vendrían siendo los temas que a veces están por debajo de algunos conflictos. Si nos vamos hacia la comunidad con otro ejemplo, por ejemplo, esta parte que tiene que ver con la delincuencia, muchas de las personas a lo mejor ya metieron oficios de poda, de tala, de recolección de basura, de luminarias, pero como no hay un presupuesto establecido o planeado para estos temas de prevención del delito, pues se van dejando o bien se ajustan ya hasta finales de la administración, cuando ya las personas pasaron cerca de 8 o 9 meses sin tener estas cosas resueltas, y lo único que se ha conseguido es que el índice delictivo crezca. Pero el tema principal, acuérdense, fue no se podan los árboles y entonces todas las ramas obstruyen el paso, no hay iluminación, la gente se puede ocultar. Las luminarias, aunque las compraron un año anterior, pues ya el servicio no se paga y entonces las luminarias están de adorno. Entonces, a veces el origen de los conflictos, cuando las vecinas y los vecinos terminan cerrando una calle, una avenida o un circuito o toman las casetas, es porque hubo temas previos que no fueron resueltos. Y dentro de la resolución de conflictos es importante detectar cuáles fueron los temas que no fueron resueltos antes, que llegaron a este punto, es decir, a este punto en donde la gente pareciera que viniera en alta velocidad y choca. Y tiene este choque, está lastimada, está fracturada, está lesionada y tiene inclusive daños mayores al no haber hecho un servicio preventivo en su carro, que le fallaban los frenos, ¿ok? Les voy contando algunas analogías y ustedes me van respondiendo por el chat si quieren algún otro ejemplo. Luego también está en la parte de los conflictos intragrupales. Si nos vamos al ámbito de lo laboral, a veces dentro de los mismos colaboradores piensen en la dependencia en la que ustedes trabajan
pueden derivarse diferentes conflictos personales por ser competitivos, porque una persona ejecuta mal sus tareas y eso repercute en los resultados que ustedes esperan, en la presentación de un informe, en que se soliciten los servicios de manera adecuada y que se siga todo un protocolo. Luego tenemos los conflictos intergrupales y esto puede suceder entre diferentes grupos. Lo podemos visualizar, pensemos en estudiantes, ¿no? Cuando es la marcha, cuando todos los estudiantes marchan y entonces cada grupo de los estudiantes que están marchando tienen diferentes posturas con respecto a ese tipo de movimiento estudiantil. Y en ocasiones llegan a conflictuarse, a tener un choque entre ellos, aunque persiguen un mismo fin, que es evidenciar que las autoridades no están cumpliendo con alguna situación. ¿Okay? Y bueno, aquí también algo interesante dentro del conflicto es que muchas personas asocian el conflicto con la violencia y tienen razón de relacionarlo así, porque regularmente dentro de un conflicto hay emociones no resueltas. Pensemos en dos personas que comparten un local, que se hicieron socias y pusieron un puesto de comida. Al principio establecieron los porcentajes de ganancia, establecieron los acuerdos, la limpieza, los pagos, pero de repente se empiezan a dejar de comunicar y alguien empieza a recibir menos del porcentaje que habían acordado. Y entonces empieza a haber este malestar porque se siente ignorada, se siente menospreciada y empiezan a haber emociones no resueltas que no se hablan hasta que justo el estallido del conflicto es, ya no quiero seguir trabajando contigo, vamos a cerrar y esto me pertenece y a ti no te toca nada y entonces ahí empieza la disputa de qué le corresponde a cada una de las personas. Entonces aquí tenemos que tener presente que si no resolvemos el tema de las emociones, hay siempre un connato mayor dirigido hacia la violencia, es decir, expresada de manera verbal o de manera física, y lo vemos en los conflictos que hay en algunas comunidades. Y aquí también, dentro de la resolución de conflictos, tenemos que tener presente dos cosas. Uno, que si se hace presente la violencia, tenemos que detectar, ¿no? De acuerdo al triángulo de Galton, cómo se está haciendo presente, si hay una violencia de manera directa, una violencia estructural, o bien una violencia tipo cultural. La parte de la violencia estructural tiene que ver con estas cosas que decimos, ay, es que así ha sido siempre. Es que de esta manera nos comportamos. Es que esto es lo que nos hace ser parte de la comunidad. No, es que todos los Martínez así explotamos. Entonces, esa parte de normalizar la violencia, claro que puede afectar la parte de escuchar las necesidades de las otras personas y ayudarles a resolver. Y otro tema que también tenemos que tener presente es esta parte que muchas decimos de ponernos los lentes violeta o los lentes desde esta parte de la perspectiva de género. Si pensamos en un problema de falta de agua, no es lo mismo que falte agua en la Sierra Norte de algún estado, ¿no? O en una zona que está en las orillas a que falte en la parte del centro. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la comunidad que está alejada no tiene los medios ni los recursos para que llegue una pipa, porque a lo mejor no hay caminos y entonces no pueden acceder al agua mediante una pipa, a diferencia de una zona en donde sí puede llegar una pipa y puede surtir, ¿no?, de este vital líquido. Entonces, por eso aquí tenemos que analizar. Finalmente, en las comunidades, y también sucede aquí en la Ciudad de México, una de las alcaldías que tiene menos acceso al agua es la alcaldía de Iztapalapa. Ahí todas las familias ya están acostumbradas a reciclar, no tiran el agua de la lavadora, ¿no? La meten en recipientes para utilizarlas para el sanitario y estamos hablando de una de las alcaldías de mayor índice poblacional, a diferencia de la Gustavo Amadero o de la Cuauhtémoc, pero tanto la Gustavo Amadero como la Cuauhtémoc no padecen tanto el suministro de agua como lo es la alcaldía Iztapalapa. Y regularmente quienes más van a surtir el agua, que van a los pozos o a los ríos a conseguir el líquido, son las mujeres y las niñas y los niños, porque los hombres están trabajando. Entonces, por eso me refiero
hay asuntos que tenemos que analizar, cómo lo están viviendo las mujeres y los hombres de esa comunidad. Y en ese sentido, ahora vamos a ver esto que les decía de esta parte de la perspectiva. Entonces, vamos a dejar, mande. Perdón, rápidamente nada más para comentarte dos comentarios que hubo por parte del público respecto a la pregunta que hiciste. Y pues nos dice Obed González que es indudable que entre los miembros del trabajo es común que haya conflictos intragrupales, y María Cristina Ruiz nos dice que en todas las instituciones donde hay más de 3 trabajadores siempre hay conflictos. Lo dejo y pues lo comenté porque fue del tema anterior, ¿no? Muchas gracias y una disculpa. Ok, mientras comento un poquito esto que acaba de decir Sergio, van a tener un poquito más de tiempo para que hagan su análisis y en el chat coloquen cuántos triángulos ven y por qué dicen que están viendo ese número de triángulos. ¿Cuál es el cálculo o la visión que están haciendo para señalar que ven ese número de cuadros? Y bueno, efectivamente, la parte de las relaciones interpersonales, siempre, Sergio, no lo digas en voz alta, déjalos escribir. Ah, ya. No, ahorita estoy me dicen leyendo lo que están diciendo ellos. Al final me dices cuál fue el mínimo y el máximo que mencionaron. Te voy a silenciar el micro, Sergio. Ok. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta que cuando trabajamos, podemos tener conflicto hasta con nosotras mismas, aunque no tengamos un equipo de trabajo, ¿no? La parte de los conflictos interpersonales e intrapersonales surgen de esta necesidad que cada ser humano tiene de reconocimiento, de ser reconocida o reconocido por cada uno de los actos que realiza. No importa que la empresa, la institución o la dependencia le dé un salario. Todo ser humano busca ser reconocida por que hizo bien su presentación, porque habló bien en público, porque hizo una aportación adecuada, porque llega temprano. Todo ser humano busca el reconocimiento. Entonces puede haber problemas, inclusive si una sola persona es su propia jefa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a sentir que no es suficiente. Lo segundo es que no nos han enseñado a trabajar en equipo de tal manera que nos enseñen a ser un equipo de perdedoras o de perdedores. Siempre nos enseñaron a ser un equipo de ganadoras y ganadores. Y eso implica no importa si voy jugando básquetbol y tengo casi que taclear a mi compañera que está enfrente para anotar la canasta. Lo importante es que anote la canasta. No importa si derrumbo a mi compañera en ese camino. Si nos enseñaran a ser un equipo de perdedoras y de perdedores, lo que aprenderíamos es que cada experiencia es una experiencia de aprendizaje. Y a lo mejor el día de hoy todos encontraron una fórmula perfecta para calcular cuántos triángulos hay. Y de acuerdo a las respuestas, pues van a ir diciendo, ay, no, ahora que ya puse mi respuesta que son 12, ya me di cuenta que son 25, o ya me di cuenta que son 26, porque observé con mayor atención el número de triángulos. Y esto es justo lo que no aprendemos desde pequeñas y pequeños. Pero no hay un tiempo malo para aprender. Lo ideal, y desde esta parte que les puse de los triángulos, es ¿qué es lo que miramos cuando miramos? Vemos, ¿no? El global, así como lo estoy señalando, que ahí sería un triángulo, vemos solo una parte, vemos un tercio de la realidad, vemos solamente un puntito de la realidad, y para la resolución de conflictos se necesita mirar todos los puntos, es decir, todas las aristas posibles de qué es lo que está ocurriendo en una comunidad para que las personas se sientan tomadas en cuenta y consideradas. Regularmente, una de las estrategias mal aplicada, cuando la gente va y hace una marcha, hace un plantón, regularmente las autoridades dicen, deja hasta que se canse, que sigan gritando, y al que veas más tranquilo lo llamas para negociar. Entonces, es una estrategia que termina cansando a la gente y de repente la gente hace uso en la expresión de una necesidad de algo que algunos teóricos llaman la violencia controlada, aunque no saben que están haciendo uso de la violencia controlada. Es decir, de repente los vemos
quemando algo en el centro de la plaza, rompiendo algo o aventando cosas. Pero no van al extremo de querer asesinar a una persona o empezar a generar un tumulto de tal manera que vayan pisoteando a la gente. Lo único que quieren con romper ese vidrio a veces o esa quema es justo hacer uso de la violencia controlada y decirle a las autoridades, hey, aquí estoy levantando mi mano y no me estás escuchando. Escúchame, ¿no? Conoce qué es lo que necesito, por qué lo necesito y para qué lo necesito. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya se dieron cuenta que hay personas que vieron desde 10 hasta 25 triángulos. Como van a tener la presentación, van a tener la oportunidad. Hay quien puso que 50. Sí, ya llegó hasta 50, desde 16 a 50. ¿Ok? Bien. La única manera de resolver cuántos triángulos hay es cuando tengan la hoja y ustedes decidan, porque se puede utilizar hasta una operación aritmética para sacar el resultado. Pero aquí lo que quería visualizar es, uno, qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy percibiendo y desde dónde surge mi teoría para decir que son 25, que son 16 o que son 50. Porque alguien que dijo 50 o que puede decir que son 200 es porque puede decir que si lo vamos volteando el triángulo, cada parte se va sumando. Entonces, por lo tanto, podríamos llegar a tener hasta 100 triángulos. Porque solamente estamos viendo una parte. Entonces, si se dan cuenta, es desde dónde está mi perspectiva. ¿Ok? Y bueno, aquí dentro de los conflictos siempre es muy importante conocer qué personas son las que están involucradas dentro del conflicto. La señora Juana, la señora Berta, el señor Pepe, ¿no? El síndico, la policía judicial, la preventiva. ¿Quiénes son estos actores sociales o personas que están involucradas? Ahorita les voy a poner un video con respecto al agua. ¿Quiénes son los que están involucrados para decidir cómo se distribuye el agua, cómo se da una educación a la población para el uso adecuado del agua? Hace muchos años, pero muchos años, me acuerdo que una de las campañas principales era esta de donde los niños eran los supervisores del agua. Y entonces nos bombardearon, ¿no?, todos los medios para hacernos conciencia del ahorro del agua. Hoy en día, pónganme ustedes cuántos comerciales, digo porque ahora ya tampoco vemos televisión abierta, pero díganme, ¿cuántos comerciales han visto ustedes que hablen sobre el tema del cuidado del agua? ¿Cuántos espectaculares ven en la calle? ¿Cuántas veces sus hijas o sus hijos han llegado a platicarles para hacer conciencia del uso adecuado del agua? Y es uno de los recursos que se están agotando, ¿no? Ok. Entonces, por eso es importante entender quiénes son las personas que están involucradas en todo este proceso. Lo otro es verificar este proceso de cómo se han ido dando las cosas, en dónde sucede, desde cuándo sucede y cómo se ha desarrollado la situación. Y lo otro es reconocer las diferencias esenciales y los desacuerdos. Es decir, entender que llegue a una asamblea de 100 personas, 15 personas que todo el tiempo gritan, pegan, exigen, levantan pancartas, porque son a lo mejor las que están en una comunidad, son las que menos recurso tienen del agua. Son las que tienen que venir y recorrer un camino de 2 o 3 horas para adquirir siquiera 20 litros de agua. Esas 15 personas representan eso. Hay otras 15 que están más céntricas, que tienen el problema del agua, pero justo cuando abren las compuertas del agua, son las que sí tienen la economía para comprar estos botes o tienen cisternas. Y aunque se abre el agua y todas las autoridades dicen, ay, es que estamos distribuyendo igual el agua para todos, no es lo mismo, porque hay quienes captan mayor cantidad de agua que los que están hasta la periferia. Entonces, dentro de una asamblea podemos enfrentarnos a eso
Y quizá nosotros como autoridades decir, ¿pero por qué están tan molestos si les ponemos agua lunes, miércoles y viernes? Pues imagínense ustedes lo que significa para una persona tener que recorrer más de 2 horas para conseguir por lo menos 20 litros de agua, ¿ok? Y en ese sentido les quiero poner este video. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha. Escucha No, cortado. está bien, sí. ¿Podrías regresarlo? El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano fundamental para el desarrollo integral de las personas, sus familias, comunidades y sociedades en general. El saneamiento permite eliminar higiénicamente. El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano fundamental para el desarrollo integral de las personas, sus familias, comunidades y sociedades en general. El saneamiento permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. Es deber del Estado mexicano garantizar el suministro de agua potable de forma suficiente, salud, aceptable, físicamente accesible y asequible, tanto para uso personal como doméstico. Sin embargo, en México diversas poblaciones, principalmente indígenas, de estados como Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Sonora, se han visto afectadas por la escasez de agua potable y el saneamiento en sus comunidades. Como en otros lugares del país, esto ha derivado en conflictos sociales que ponen en riesgo la paz y la integridad física y emocional de las personas. En Chiapas, se han registrado un gran número de conflictos por agua, entre los que resalta la problemática del saneamiento y el escaso acceso hídrico. En Hidalgo, la falta de servicios de agua potable ha provocado riñas entre dos poblaciones, que en lo que va de 2021 ha dejado a 15 personas heridas. En Oaxaca, 19 comunidades indígenas y cerca de 3,000 personas se han visto afectadas por la falta de suministro de vital líquido, a pesar de que el gobierno de la entidad invirtió recursos en la creación de un pozo, no fue suficiente para solucionar la demanda. En Sonora, desde hace una década, se registra un movimiento de resistencia del pueblo yaqui por la protección de su agua y territorio. Ante este panorama, la CNDH ha solicitado en diversas ocasiones a los 3 órdenes de gobierno acabar con dichos conflictos sociales a través de la disposición de recursos económicos y materiales que garanticen el suministro suficiente y oportuno de agua potable y el saneamiento de las comunidades afectadas, además de reforzar la presencia de autoridades en las localidades y regiones que se encuentren en situación crítica. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Ok, bien. Preguntas de examen, a ver, para que empiecen a contestar en el chat. ¿Cuál es el municipio de Sonora en donde ya hay un movimiento armado? ¿Cuántos son los estados de la República que tienen mayor carencia de agua? ¿Quién es la institución que promueve este video? Y lo otro, hablando de esta parte de las emociones, ¿qué sentimiento o emoción les genera a ustedes ver la carencia de agua que hay en nuestro país? Y la otra pregunta es,
¿qué está haciendo cada una de sus comunidades o municipios o estados para conservar el agua? ¿Quieres que le demos la palabra a algún participante, Ada, o solo con el chat? Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Levante la mano Levanten su si alguien manita quiere y les comentar. abran el micrófono. Así es. Y mientras allá hay Eduardo. Perfecto, Eduardo Pacho, le voy a dar acceso a su micrófono para que nos comparta. Listo, Eduardo, te escuchamos. Hola, Hola, te escuchamos. saludos a todos, buenas tardes. Con respecto a la última pregunta, la verdad es que sí hay una preocupación importante, porque no solamente es que nos esté pasando en algunos municipios, sino que en verdad esto es, creo que, el inicio de una cosa complicada con el agua, a pesar de que nosotros vivimos en el sur, en el estado de Quintana Roo, en Cancún. En verdad es que el tema del agua nos está afectando a todos, inclusive aquí hemos tenido algunas colonias y sobre todo las colonias irregulares con el tema del agua. Entonces creo que sí tenemos que empezar a tomar mucho en cuenta el tema ecológico para que no nos suceda a todos, porque sí es un tema bien complicado, las sequías que hay en el norte, las presas que han bajado, lo que está sucediendo inclusive en el canal de Panamá, ¿no? Con esos barcos parados, o sea, son varias cosas que sí creo que nos está afectando a todos. Gracias, Eduardo. Tu micrófono está cerrado, Ara. Está cerrado, sí. En realidad este es un gran tema porque sin agua no hay alimentos. No tenemos producción de nada. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que resolver en muchas comunidades es el tema del agua. Okay, también levantó su mano Azucena Méndez. Te voy a dar el acceso, Azucena. Listo. Te escuchamos. Azucena. Azucena, ¿ya puedes abrir tu micrófono? No, me parece que ya no. Ok. Leyendo los comentarios en el chat, pues sí, es una situación de preocupación, ¿no? De alerta. No hay muchas políticas en relación a la conservación, la preservación del agua, ¿no? Como un líquido vital, como algo importante. En algunos estados, debido a las consecuencias que se han tenido, pues ya hay, ¿no? Toda una manera de empezar a implementar la parte de la recolección del agua, el abrir pozos, pero sobre todo, lo que no se ha tocado nuevamente es esta parte de hacer conciencia. ¿Ok? Levantó la mano Eloy Rodríguez y... Ajá. Le voy a permitir hablar. Listo, Eloy. Eloy. Hola, hola. Hola, listo, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues como dijo el licenciado Pacho, tiene toda la razón. Aquí en Quintana Roo y en Cancún, nuestros mantos freáticos no son expuestos, no están al aire libre. Estos son subterráneos y de estos pozos se extrae, de estos ríos subterráneos se extrae el agua. Entonces es difícil calcular cuánta agua tenemos debajo. El problema va a ser cuando ya no la tengamos, nos va a sorprender y va a haber un gran problema. Esa chica que me extraña. Tu micrófono. Sergio, está abierto tu micrófono. Sí, ¿sí se escuchó? Sí, Eloy, disculpa, te seguimos escuchando. Ok, y sí, la verdad, ya en una ocasión, pues tuve una pequeña iniciativa de mandarle a un gobernador anterior, la regulación para los pozos en todas las comunidades, pues que hay, cualquiera puede hacer un pozo y cualquiera empieza a sustraer agua que se tiene que saber si es potable o no, algunas veces se hace estudios o no, pero de antemano debe de haber una buena regulación y supervisión para que no se explote de manera desmedida y el día de mañana nos quedemos sin ese vital líquido. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Les quise poner este tema sobre la mesa porque, justo como les decía hace rato,
toda problemática o tema no resuelto tiene una escalada hacia lo que es el conflicto. ¿A qué me refiero? O sea, cuando no hemos tenido esta capacidad de poder resolver los temas del agua en comunidades cercanas, nos enfrentamos justo las predicciones de grandes guerras. A este otro video que les voy a presentar. No estamos previendo. Y es un tema que necesita de toda la atención. Pensé que había abierto el otro. Y es el tema de la guerra, el conflicto armado por el agua. Entre naciones por el agua no se han cumplido todavía, pero no faltan las batallas por este recurso esencial. Los amargos conflictos a nivel regional en algunos puntos del planeta ya cobran un precio muy alto en términos de vidas y el bienestar, y podrían convertirse en algo más mortífero. En el pasado reciente se consideraba el petróleo como el recurso que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Total, ya se han librado guerras por el oro negro en el pasado y los conflictos por este combustible fósil continúan en lugares como el delta del Níger y el mar de China Meridional, pero se está produciendo el cambio de los combustibles fósiles a las energías renovables y esta pérdida de primacía del petróleo le hace un motivo cada vez menor de conflictos. Por otro lado, la creciente escasez de agua ha hecho que el punto de mira esté cada vez más centrado en este recurso. A diferencia del petróleo, el agua ha sido objeto de un eterno debate sobre si debe ser un bien de lujo o un bien social accesible para todos. Por esta razón, su volatilidad como fuente de conflictos podría ser aún mayor en la que tuvo el petróleo en su época de más alta importancia. Oriente Próximo es una de las regiones más vulnerables del mundo cuando se trata de crisis ambientales, sobre todo en los próximos 30 años. El primer registro de amenazas ecológicas, elaborado por el Instituto de Economía y Paz, con sede en Australia, advirtió sobre el desplazamiento masivo de 1.200 millones de personas en todo el mundo para 2050. El estudio afirma que hay 2.600 millones de personas en el mundo que sufren estrés hídrico en la actualidad, una cifra que se prevé que aumente a 5.400 millones de personas para el 2040. Se calcula que los países más afectados serían Líbano, Singapur, Israel e Irak. Para colmo de males, la guerra no solo puede ser la consecuencia de la escasez de agua, sino también su causa. En lugares que experimentan conflictos violentos, la inseguridad hídrica se ve agravada por la destrucción de la infraestructura y la interrupción de servicios vitales. Si bien el calentamiento global ha provocado un aumento de las mareas, también está amenazando el suministro de agua de 3.200 millones de personas en todo el mundo, indica un nuevo informe de la ONU. La circulación de agua de lluvia que generan los glaciares proporciona agua potable a decenas de millones de personas, pero una pérdida récord de masa glaciar está provocando una mayor escasez de agua. Se espera que la escorrentía de los glaciares alcance su máximo a nivel mundial para fines de siglo y luego disminuya. Según el informe, el número de personas que viven en lugares con agua insuficiente se disparará casi un 60% en los próximos 30 años. Ok, como les dije al inicio, algo que se necesita para la resolución de conflictos es el escuchar, prestar atención y el poder expresar. Con esto que han escuchado,
escriban, ¿cuál es el mensaje principal de este segundo video? ¿Cuál es el mensaje principal de este segundo video? Escríbanlo en una frase corta. Regularmente cuando la gente llega a expresarnos, ¿no?, que hay una disputa, la gente nos da mucha información y habla muy rápido. Pero quiero decirles que a veces entre los 5 y los 10 minutos la gente baja la intensidad de la expresión que tiene. Y a veces nos conviene escuchar, poner toda la atención en la persona y en el discurso para después hacer algo que se llama reformulación, que es lo que ustedes están escribiendo ahorita. Y puedes empezar con la frase, corrígeme si me equivoco, pero lo que me acabas de decir es esto, o bien déjame ver si entendí tu petición. Tu petición está relacionada con esto. No me quedo, entendí esto. ¿Es así? Entonces, esa es parte de la comunicación que una persona, no necesariamente necesitamos tener una certificación en resolución de conflictos. Todas y todos tenemos la facilidad de escuchar, comprender, asimilar y darle una respuesta a las personas. Pero para eso, primero tenemos que comprender cuál es el mensaje, de qué me está hablando y también comprender quiénes son las personas que están relacionadas con ese tema, a quiénes está afectando. Y a partir de que puedo comprender a quiénes está afectando, pues voy a tener claridad para poder responder lo siguiente. 1, entender qué sucede. Váyanse respondiendo ahorita ustedes en relación a este video. ¿Qué sucede en el video? ¿Cómo sucede? ¿Desde cuándo ocurre? ¿Quiénes o quiénes participan? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuál es la necesidad a resolver? Cuando yo ocupo este papel de autoridad que a veces me pueden dar las personas porque me ven que soy una persona tranquila, porque me ven que soy una persona que presta atención o porque tengo una formación, lo primero que tengo que tener claro es si me están concediendo el hecho de escucharlas, pues yo tengo que entender esto. Y estas son las preguntas básicas que nos enseñaron en la materia de español, pero no siempre las utilizamos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, para qué? Entonces, estas son las preguntas claves que ustedes tienen que tener presentes cuando se enfrenten a un conflicto. Y me encantaría que a través de esta sesión y para la siguiente sesión que tengan o antes, lo manden previamente con Mayra, la descripción de esa problemática que ahorita están tratando de resolver aplicando estos pasos. Porque algo importante para intervenir en la resolución del conflicto es conocer el origen del conflicto. Y para eso nos ayudan estas preguntas. Entonces vayan respondiendo en el chat qué, cómo, cuándo, qué sucede, cómo sucede, desde cuándo ocurre, quién o quiénes participan, dónde ocurre y cuáles son las necesidades a resolver. ¿Okay? Y bueno, dentro de las etapas del conflicto, si vemos esta situación de la escasez de agua, podemos ubicar un problema así a través del tiempo. ¿Desde cuándo comenzó, en qué década comenzó la escasez de agua? ¿Desde cuándo se empezó a dejar de producir, ¿no? O empezaron a vender en algún municipio pozos. ¿O desde cuándo no se le da mantenimiento a una presa? Entonces, aquí hay que ubicar, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó? Y desde cuándo comenzó eso, ir viendo a través del tiempo cómo se ha ido desenvolviendo esta situación. Y aquí tenemos la parte del preconflicto. Puede ser
que a las personas les vendan en un multifamiliar muy bonito y les dicen que hay agua. No hay conflicto mientras adquieren su vivienda, mientras los primeros 3 años tienen agua. Pero después van a tener cierres porque nunca les expresaron que el pozo que surtía agua a esa unidad era un pozo de más de 30 años y que ya no iba a tener más agua. Entonces, estamos en la etapa del preconflicto. Esa parte que se sabe, pero no se avisa, y posteriormente tenemos... Después tenemos la confrontación de los vecinos que viven en ese multifamiliar porque no tienen acceso a agua. Entonces, imagínense a la persona que vive en el piso 14 teniendo que bajar por una cubeta de agua. Y si en el piso 14 vive una persona de la tercera edad, ¿cómo? No va a estar enojada y va a empezar en la confrontación. Después viene esta parte de la crisis, en donde no hay posibilidad de escucharse, en donde inclusive podemos llegar a que haya un brote de una infección o una enfermedad por la falta de agua. Pensemos en aquellos años de la peste. ¿Cuántas personas murieron cuando hubo la peste? Justo porque no había las condiciones de higiene y no había acceso a agua potable. Eso es una crisis con el agua. ¿Cuál es el resultado? La muerte de personas, muerte de ganado, pérdidas, ¿no?, de cultivos. Y entonces, en esta parte de las etapas del conflicto tenemos que ir viendo desde cómo comenzó, cómo se ha ido desarrollando. Lo ideal en el posconflicto es llegar a la resolución. Pero hay conflictos que no llegan a tener solución a través de estas técnicas básicas de resolución de conflicto y se necesita que entren mediadores, negociadores, conciliadores, o en un momento dado se ponga en práctica el arbitraje, que son los medios alternativos de resolución de conflictos: la mediación, la negociación, el arbitraje. Se me acuerda el nombre del otro, ahorita me acuerdo, pero ya se los había mencionado. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro cómo un conflicto va en escalada? Y bueno, tenemos también otros tipos de conflicto según las causas que lo motivan. Los conflictos de relación, es decir, no tengo la capacidad de escuchar a las demás personas o las demás personas no tienen la capacidad de escucharme, no estamos transmitiendo bien un mensaje, hay confusión y entonces hay una ruptura en las relaciones. Está la parte de los conflictos de datos. Acuérdense que la información es poder. Y quien considera que la información es poder, a veces se queda con toda la información y tenemos procesos que no fluyen tanto en las dependencias de gobierno como en empresas privadas o como a nivel familiar. Ay, no te quise decir que no pagué el teléfono o la luz, aunque sé que vas a trabajar toda la siguiente semana de home office y con eso te afecto. No lo pagué, ¿ok? Entonces, acuérdense esta parte de la información, conflicto de datos, de información, de intereses, o sea, hay personas, ¿no? Pensemos, una propiedad, un predio. Hay quien invade un predio. Su mayor interés es quedarse con ese predio, no es respetar las normas. Entonces, va a hacer todo lo posible porque no la saquen de ese lugar. Y la persona que es dueña de ese predio va a intentar por todos los medios sacarla. Puede ser que lleguen a veces a una negociación en donde les digas, ¿sabes qué? Lo único que te puedo recuperar es lo que invertiste en la barda que levantaste, para que tú tengas ese capital y te puedas mudar a otro lado, pero no te puedo pagar la construcción de dentro. Y ahí, en las decisiones que tomen, podrán tomar la decisión si acepta o no ese pago parcial solamente de la barda. Los conflictos estructurales que se dan, ¿no?, por esta cuestión jerárquica. No me gusta que mi jefe me mande, me ordene, me diga, ¿no?, o me señalen qué cosas tengo que hacer. Y entonces este conflicto que puedo llegar a tener con la autoridad y con jerarquías me hace siempre estar en contra de lo que me señalan. Y los conflictos de valores que tienen que ver con estas peticiones que van en contra de las cosas en las que yo creo y con los principios que me he movido a lo largo de mi vida.
¿Ok? Y bueno, aquí hay otros pasos más o sugerencia de pasos para resolver conflictos. Lo primero es identifica el conflicto. Retoma todos los puntos de vista. Y ahorita me gustaría que hiciéramos, viendo esta lámina, un pequeño ejercicio. ¿Quién de ustedes tiene o quiere describir? Vamos a aplicar ahorita algo, es una técnica que se llama seminario de 3 minutos. Durante 1 minuto, una persona de ustedes va a describir una problemática que ocurre en la comunidad. Pasado ese minuto, todas y todos a través del chat van a hacer por lluvia de ideas, sugerencias de cosas que podrían llevar a resolver el conflicto. En el minuto 3 ya yo les explico qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿quién del público quiere plantear un problema, describírnoslo durante 1 minuto? Que levanten la mano ahora. Ajá, levanten Ok. la mano para darle. Quien quiera ser el elegido. Levante la quiere manita, por participar? favor. ¿Alguien? Levante la manita. ¿Algún conflicto? ¿Todas o todos? Algo que sucede en su comunidad. Listo, Blanca Leticia de la Torre, te voy a permitir hablar. Ok, déjame poner el cronómetro, Blanca Leticia. Esta es una técnica que pueden aplicar primero en el entorno de la dependencia. Abierto. Listo, Blanca. Te ¿Ok? escuchamos. Adelante, Blanca. Tienes 1 minuto para plantearnos la problemática. Todas y todos los que escuchan, no se hace cuando se hace de manera directa, pero ahorita tienen oportunidad de tomar notas sobre lo que ella nos va a plantear. Corre el minuto. Ah, mira, comenta Blanca que no tiene micrófono, entonces alguien más había levantado la mano, pero la bajó. Ah, ya, alguien más abrió el micrófono. Marcy Marisol, te voy a dar la palabra. Ok, perfecto. Recuerden, en este momento sí pueden hacer anotaciones sobre la descripción del tema que nos va a plantear Mercy. Terminado el minuto, quienes quieran solicitan la palabra para abrirles el micrófono y si no, lo colocan a través del chat. Ok, No te Marcy. preocupes, Blanca, no hay problema. Hola, sí. Listo. Adelante, Marcy, corre tu minuto. Buenas tardes. Bueno, yo soy Isla Mujeres, Quintana Roo, y una de las problemáticas más que tenemos aquí es el tema de salud, ya que no contamos con el hospital equipado lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona hay en estado de gravedad o hay que trasladarla? Tenemos ese problema de poder llevarla. Esos minutos pueden depender entre la vida y la muerte. Entonces, siempre ha sido una problemática que hemos tenido acá y un tema, pues, tanto político como polémico, porque pues todavía no se ha podido encontrar esa solución que nos pueda garantizar la salud y sobre todo si te pones mal a la madrugada, pues ¿cómo le haces? Ya no tenemos embarcaciones, ya no hay servicios. Entonces sí es complicada esa situación y pues sí me gustaría escuchar a las personas, escuchar sus puntos de vista, cómo podemos solucionar esto. Te quedan 8 segundos. Bueno, pues en la falta de personal médico también. Quizás porque es una isla, tenemos esa falta de personal médico, de especialistas, tenemos esa falta de muchas situaciones. Ok, bien. Empezamos a recibir los comentarios, lluvia de ideas de posibles soluciones. Pueden levantar su mano, tenemos 1 minuto para recibir la lluvia de ideas en relación a la problemática que nos plantea Mercy, de hospitales no equipados en Quintana Roo. Okay. Mira, ya hay personas contestando. Levantaron la mano, si les Y hay. abren Ok, aquí, Berta, le dejamos hablar y luego vamos con Pablo. Listo. Y todavía tienen minuto para seguir escribiendo, los escuchamos. ¿Ahí me escucho? Sí, Berta.
Gracias. Bueno, siendo así, en lo que por el lado de las autoridades o ya de donde pudieran dar solución en mandar utensilios, todo lo que ocuparían, pues, ¿qué podría ser? De momento, pues trabajar con la comunidad en buscar recursos en donde puedan tener ellos como sus primeros auxilios, cómo actuar, cómo el autocuidado en su persona, hacer conciencia como a todos en el cuidado de su salud, y eso pues para evitar toda esa cuestión, siendo pues, que estén en una área así, que sea una isla, que estén pues recortados en eso, no se me ocurre eso, trabajar con la ciudadanía en cómo trabajar en la concientización del cuidado de la salud. Ok, bien, estoy viendo algunas lluvias de ideas para Mercy y me gustaría ahora hacerles el planteamiento. Marcy, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles han sido las soluciones intentadas de las autoridades para resolver el tema de equipamiento en los hospitales? ¿Qué es lo que han intentado? Porque la mayoría de tus compañeros están poniendo que las autoridades presupuesten, que las autoridades investiguen, que las autoridades. Cuéntanos qué han intentado y desde cuándo surgió este problema. ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno, este problema lo hemos tenido desde toda una vida, desde siempre, porque tenemos un hospital, sí, pero en el hospital no contamos con los medicamentos. Hay muchos comentarios de que se manda el recurso, pero no se aplica. Muchos doctores no quieren estar acá porque no se les paga bien. Y bueno, aquí las rentas son muy caras, entonces ellos si vienen a vivir acá, pues el nivel de vida es muy caro. Entonces, las autoridades a nivel estatal, porque el tema de salud en el hospital comunitario que tenemos es estatal, pues lo han remodelado, sí, lo han intentado equipar, sí, pero de nada sirve si no tenemos quien opere y quien haga y quien realice todo esto. De hecho, por ejemplo, ahorita tenemos los casos de dengue muy fuertes y no puedes ir al hospital a hacerte un estudio porque tiene un número especial de a los que van a atender y a los que no se puede. Entonces, uno tiene que irse a un particular o tiene que cruzar a la ciudad de Cancún para poder atenderse. Y todas esas son las situaciones. Realmente el tema de salud ha sido muy complicado. Sí tenemos un hospital naval, pero es para, como bien lo dicen, ¿no? Para los usuarios de ellos. Y si queremos utilizarlo, pues las consultas son pues algo elevadas. Y en sí, pues yo creo que un enfoque así muy, muy fuerte no ha habido. Yo considero que no como debería de ser. Okay, muchas gracias, Marcy, y a todos los demás. ¿Se dan cuenta que ante esta problemática que Marcy dice desde siempre? ¿Cuántos años tienes, Marcy? Si no es indiscreción. Claro que no, tengo 47 años. Ok, por lo menos Marcy habla de su experiencia desde hace 47 años. Sí. Entonces, sí, así imagínense todo el tiempo que lleva esta situación y que no se ha resuelto. Que no es un tema de presupuesto, porque en apariencia se designa un presupuesto, pero no se ejecuta como es debido. Las condiciones que hay para los médicos, entonces, por lo tanto, aunque tengan un buen hospital bien equipado, si no se resuelve el pago para los médicos, no van a tener médicos, van a tener ahí un elefante blanco, muy bonito, pero sin quien lo atienda. O sea, hay varios factores que se tienen que atender en esta problemática. Sí se van dando cuenta cómo es como si fuéramos abriendo más toda esta situación, ¿no? Es de ser algo micro, se convierte en algo macro. Pero sí es importante conocer también, cuando nos toque resolver un conflicto, qué es lo que ha intentado la gente para resolver. Y a lo mejor nos dicen, ya platicamos, ya nos dividimos, ya hicimos cuentas, ya establecimos un convenio. Entonces, hay que indagar con ellos por qué no funcionaron esas soluciones intentadas para que a partir de ahí podamos llegar a una negociación o mediar entre lo que la gente necesita y lo que en realidad se puede hacer. Y ahí, en este caso que nos platicaba Marcy, entrar en toda una estructura de planeación que no va a ser a un corto plazo, porque la prueba es que llevan 47 años sin que esto se resuelva.
Entonces, si hay un gobierno que dice, lo resuelvo en menos de medio año, estaría fantástico. Pero a lo mejor este es un problema o un conflicto que se resuelve en un largo plazo, en donde tiene que haber una planeación presupuestal. ¿Sí queda claro esta parte de cómo se va ampliando el problema? Ok. Con esto que escribieron tus compañeros, Marci, y las preguntas que te hice y con haberlo expresado, ¿cuál es la pregunta con la que te vas para seguir profundizando en este tema? Pues yo creo que la pregunta con la que me quedo es ¿cuándo vamos a encontrar la solución? O sea, ¿cuándo se va a tener un buen servicio médico? Es algo que siempre creo que me ha marcado, ¿no? Porque hemos pasado quizás situaciones de esa manera, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa solución? Okay. Y aquí, por ejemplo, en esta problemática que maneja Marci, aunque se va con una pregunta parecida desesperanzadora, de ahí pueden surgir diferentes ramificaciones. Hay ocasiones que hay conflictos y la gente muy pocas veces sistematiza información. Por ejemplo, cuánto cuesta el traslado de las personas a otros municipios y qué es dinero que se va perdiendo dentro de ese municipio. Porque a lo mejor pueden construir algo, pero no lo van a vender o van a perder quienes construyan si no se resuelve lo básico. Así como veíamos la parte del agua, la parte de la salud. Entonces, Marci, yo te invitaría, ¿no? Es, con tu pregunta un poquito desesperanzadora, es ¿qué les faltaría comprobarle a las autoridades? Aunque en apariencia pudiera ser que ellas lo saben. ¿Cuáles son las estadísticas que tendrían que presentar? ¿Cuál es el análisis que tendrían que hacer? A veces necesitamos acompañar de ciertos análisis. Había levantado la mano Pablo y Eloy. No sé si todavía quieran participar y hacer algún comentario para darles la palabra. A ver, le voy a abrir el micrófono a Pablo. A ver, Pablo, ¿tienes el micrófono abierto? Pablo, si aún quieres participar, te escuchamos. Ok. Bueno, mientras Pablo soluciona lo de su micrófono. Wow. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Pablo, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que así como comentaba referente a lo de la salud ahí en la isla, yo creo que de ningún otro lado van a llegar las soluciones más que de la misma comunidad. ¿A qué me refiero con esto? A que en ese lugar me imagino que hay empresarios y obviamente el empresario recibe el recurso y cuidan su recurso y que al final de cuentas la misma comunidad deben platicar con los empresarios y a su vez pues también tiene que involucrarse derechos humanos para llegar a un acuerdo y quienes van a vigilar pues obviamente la misma comunidad que se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque como bien lo comentan, si es una isla y la misma comunidad se une, pues entonces los que salen perdiendo serían los empresarios y los empresarios son los que ejercerían esa presión ante el gobierno porque perderían más. Ahora, alcancé a escuchar que tiene un costo el que en el lugar naval, alcancé a escuchar, creo que ahí los atienden, pero por un costo. Entonces, híjole, la verdad sí, ahí es preocupante, puesto que si se están dando cuenta que pues la Armada está para cuidar al pueblo, entonces ante una emergencia de salud, teniendo incluso lanchas con motor, no puedan trasladar si se les solicite el auxilio y tengan que precisamente tener un costo.
Entonces, yo creo que ahí, digo, a final de cuentas, la misma comunidad la que se tiene que poner de acuerdo con los empresarios y el mismo gobierno. Y de esa manera, pues, vamos a buscar una solución pronta. Sería mi comentario. Ok, muchas gracias, Pablo. Bien, me regreso a este esquema de pasos para resolver conflictos, ¿no? En mi experiencia, los he ido sistematizando y creo que es algo que les puede servir en la cotidianidad. Recuerden, hay conflictos en donde tenemos que contratar a una tercera persona que es especialista en mediación, negociación, conciliación o arbitraje, debido a la magnitud o la escalada que ya ha tenido el conflicto. Entonces, recuerden, primero voy a identificar el conflicto con base a las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Desde cuándo? Y conocer cuáles son las soluciones intentadas. Retomar todos los puntos de vista. Esto quiere decir, voy a escuchar cuál es la perspectiva de Cintia, que representa a los empresarios, cuál es la de Marci, que representa a la comunidad, Mayra, que representa al comité de médicos, ¿no? Y así voy a ir escuchando a todas las partes que están involucradas en esta situación. Luego voy a valorar la situación, si es algo que quede dentro de mis competencias o bien que necesite lo que yo les decía, el refuerzo con una tercera persona que sea especialista y que se mantenga neutral con sus comentarios y con su participación. Hay que establecer objetivos, es decir, dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Dónde estamos? No tenemos un hospital bien equipado, queremos llegar a tener un hospital bien equipado que cuente con la infraestructura y con médicos. Y entonces, de este paso a hay varios pasos intermedios que tengo que ir analizando en cada una de las negociaciones, charlas o pláticas que tengo. Tengo que generar un espacio propio para resolver los conflictos. Sí tengo que cuidar. Si, por ejemplo, el conflicto es entre las autoridades y la comunidad, tengo que buscar un espacio ni que le genere mayor autoridad a los representantes de gobierno ni a la comunidad. Un espacio totalmente neutro en donde podamos escucharnos y dialogar. Porque a veces si los llevo a los vecinos pensando en el mejor de los casos que se tenga un auditorio en donde yo como autoridad, ese es mi espacio, puede llegarse a inhibir la gente para decir en realidad lo que está pasando y cómo está pasando. Y si también las autoridades van a un espacio en donde se sientan intimidadas, puede ser que a todos respondan que sí, cuando en realidad no todo tiene una respuesta que es de sí. Entonces hay que buscar un espacio adecuado. Y proponer objetivos en común entre las partes, ¿no? Asumir cada quien su responsabilidad, buscar soluciones, establecer acuerdos y a estos acuerdos darle seguimiento. Y una de las cosas con las que me he topado a lo largo de la vida es que hay gente que dice, pues es que yo no tengo habilidades. Entonces, para eso vamos a hacer una pequeña encuesta sobre las habilidades. ¿Cuáles creen que son las habilidades que deben de tener para resolver un conflicto? Ahorita les comparto el enlace. Se los voy a mandar por el chat de Zoom. Esta es una encuesta. Recuerden, no hay respuesta buena ni mala, sino es la percepción que ustedes tienen con respecto a una situación en específico. Ahora dice que el código no es válido. ¿Otra vez? Entonces déjame ahorita. Me regreso. Déjenme abrirlo otra vez. Ya se trabó. Bueno, mientras lo voy destrabando, si alguien quiere hacer algún comentario de estos pasos, bienvenida o bienvenido. Yo creo ahora que en la medida en que vamos adentrándonos a este tema, vamos descubriendo que cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos en comunidad tienen una solución siempre y cuando
tengamos esta capacidad de habilidad de entender que los conflictos, como bien lo decías al inicio de la charla, son una oportunidad de cambio. Así es. Ya le di a empezar. Me avisan si pueden ir ingresando. Ya pude ingresar a enlace. El código es 243996. Es una encuesta. Quien termine de contestar la encuesta, anote en el chat cuál es su mayor habilidad para escuchar, comprender, dialogar e interactuar con las personas para resolver un conflicto. Les dije, no hay preguntas, no hay respuestas buenas ni malas. Es solamente darnos cuenta en dónde está nuestra atención en relación a nuestras habilidades. Las preguntas que les coloqué fue, considera que puede escuchar de manera atenta a un grupo de personas y recordar la información principal, sí, no, a veces, y me distraigo con facilidad. La segunda, cuando he estado frente a un grupo de personas molestas, mi reacción más frecuente es distraerme, poner atención, evitar el conflicto, comenzar a mediar la situación. La tercera, ¿qué hace para recordar la información? Hace anotaciones, tiene buena memoria, confirma con las personas la información y mantiene su atención. La cuarta, cuando detecta en una discusión que existen emociones no resueltas, ¿qué hace? Les invita a ver qué deben resolver sus emociones, como enojo, dolor o ira. Les invito a calmarse y hablar en otro momento. Me bloqueo ante sus expresiones.
Les invito a realizar ejercicios de respiración o tomar un tiempo fuera para identificar las necesidades de cada actor social involucrado que hacen. Escuchan a cada persona involucrada, interpretan qué quieren lograr y les dan una solución que ellas o ellos no alcanzan a ver, o bien preguntan qué necesitan e identifican junto con ellas qué pasaría si no logran todo lo que quieren. De qué manera verifica se cumplan los acuerdos, les manda recordatorios cada día, realiza un cuadro de acuerdos con toda la información y solicita lo firmen, les recuerda que como personas adultas deben cumplir, lleva los acuerdos ante un juez para que sean válidos y legales. Cuando decide participar en la resolución de un conflicto, ¿cuáles son las acciones que realiza? Investiga sobre el conflicto, visita a la comunidad para conocer de primera fuente lo que pasa, cita a las personas involucradas e indaga sobre las causas y consecuencias del conflicto. Nunca ha participado en una resolución del conflicto. Y de las siguientes herramientas de comunicación no violenta, ¿cuál conocen? Reformulación, reflejo, agradecimiento, ninguna de las anteriores. ¿Cuál cree que es la habilidad más importante para la resolución de conflictos? Comunicación efectiva o asertiva, empatía, negociación y control emocional. Y la última, ¿cuál de estas habilidades considera que necesita desarrollar para mejorar su capacidad de resolver conflictos? Escucha activa, tolerancia, flexibilidad, gestión del tiempo. Okay, le vamos a dar fin. ¿Ok? Muy bien. Les pedía que mientras quienes fueran terminando, fueran anotando en el chat cuál consideran que es la habilidad o el conocimiento que tienen de manera previa para resolver conflictos. Para que quitemos esa idea de no tengo habilidades, no sé cómo se resuelve un conflicto. ¿Qué habilidades, destrezas tienen para escuchar, para dialogar, para acompañar a personas en conflicto? ¿Ok? Y mientras les explico esta lámina, les voy a pedir lo siguiente. De acuerdo a lo que escribieron sus compañeras como alternativas de solución en el seminario de 3 minutos, lo que le pregunté y expresó a Marcia, ¿cuál es la pregunta que ustedes harían teniendo en cuenta no utilizar estos vicios de la comunicación? Algo muy importante cuando acompañamos procesos es tratar de quitar todo, en la medida de lo posible, cualquiera de estos obstáculos de la comunicación. Y les voy a pedir que a lo largo de este día, como si de manera automática, ¿no?, una estrella fugaz pasara por su frente o por sus ojos, o cuando tienen esta sensación de voy a dar un paso y me detengo, se active cuando descubran que entre su diálogo o al escuchar a alguien empiezan a utilizar esto. Le dan órdenes, la amenazan, la moralizan, sermonean, aconsejan, juzgan, critican o reprenden, la prueban, la tranquilizan, la excusan, investigan, preguntan, interpretan, distraen, eluden, cambian de tema. Con este último es, por ejemplo, alguien que diga, hoy vengo a plantear que me siento violentada por una compañera del área. Me violenta de esta manera. Azota la puerta, empuja las cosas. Llevan varias veces, ¿no?, que casualmente se le cae su café y se le caen en los papeles que yo tengo que entregar ese día. Y si yo estoy planteando esto con alguien, me empieza a decir, ay, ¿cuándo has visto que en el trabajo te traten mejor que en tu familia? Eso es minimizar. Sermonear sería discúlpame, pero yo creo que tú algo hiciste. Si tú fueras mejor persona con ella, seguramente ella no te haría nada. Criticarla. Ay,
yo no sé por qué te quejas por eso, sí, a ti te va mejor que a ella en la vida. Entonces estoy minimizando, estoy criticando y no tomo en cuenta ese comentario. Entonces, lo primero que tenemos que quitar cuando queremos resolver un conflicto es todos estos obstáculos de la comunicación. Podemos hacer preguntas, pero tenemos que pensar en una pregunta que no sea invasiva, que no sea una pregunta que atente contra su intimidad. Y ahí es donde nos perdemos, ¿no? Y ahorita vamos a poner en práctica esto que les decía, ¿no? Cómo hacer preguntas a nuestra compañera que expuso ahorita. Entonces, mientras voy exponiendo esto, tomando en cuenta lo anterior, que mi pregunta no tiene que ser para sermonear, dirigida para que yo la sermonee, la critique, la juzgue, la minimice, ¿qué preguntas le regalarían a su compañera para que piense cuáles son los posibles caminos para resolver esto que está ocurriendo? Ya vimos lo de la infraestructura, la falta de médicos, la parte de, en un momento dado, ir con iniciativa privada o el hospital militar. Ya tenemos información. Pero a veces cuando alguien está dentro del problema, así como esta imagen, se siente enredada. Y nuestro trabajo para acompañarla a resolver conflictos a veces es a través de preguntas. Entonces, regalémosle a la compañera, que fue bien valiente de expresarnos esta problemática, ¿qué preguntas le podríamos dejar aquí en el chat que le ayuden a pensar en posibles soluciones? ¿Ok? Y con este otro esquema, quiero, para los que son muy visuales, auditivos y kinestésicos, la intención es que este otro esquema resuma un poco lo que hemos estado platicando. Lo primero que tengo que hacer para aprender a resolver un conflicto es escuchar, dialogar y expresar. Dentro de las técnicas de comunicación no violenta que ayudan a la resolución de conflictos se encuentra la reformulación, el reflejo y el agradecimiento. Son 3 técnicas que Marshall Rosenberg describe. Hay un manual que hicimos para un curso sobre comunicación no violenta que impartimos en nuestra plataforma, pero se los podemos compartir a través de Mayra, y quienes estén interesados en tener constancia, este curso se abre nuevamente en el mes de septiembre. Y ahí hay toda una serie de ejercicios, y si no, pues es hacer los ejercicios. Solamente podemos aprender a escuchar practicando la escucha. Solamente podemos aprender a comunicarnos practicando comunicación y resolver conflictos combinando todas estas, ¿no? Lo siguiente es lo que hemos dicho, tengo que aprender a investigar. La resolución de conflictos no es así por ósmosis de, ya llegué y me paré junto a Mayra y ya me sé todo el conflicto. No, tengo que realizar investigación. Y en la investigación tengo que plantearme a veces ciertas hipótesis. Por eso les pedía, regalemos estas preguntas. Las preguntas que se generan son para realizar una hipótesis. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Y cuáles son las causas que originan que esto no se resuelva? ¿Cuáles son los intereses de por medio? Entonces hay que investigar, hay que analizar esa información y hay que aprender a sistematizar. A través de esquemas, lo presento en la comunidad. Oigan, pues nos hemos dado cuenta que la incidencia delictiva creció en tal colonia y los factores que han hecho que crezca la inseguridad son estos, ¿no? Nos falta podar árboles, no hay iluminación, está roto el pavimento, hay entre calles entre las cuales corren los rateros, pero ya los tenemos identificados. Y entonces se presentan estadísticas de cuáles son las calles con mayor incidencia, cuáles son los delitos que más se dan, y a partir de ahí hay una interlocución con la comunidad. Lo otro es tengo que aprender a identificar cuáles son las emociones no resueltas. Dentro de la parte de la justicia restaurativa,
Se han implementado como medios alternativos de resolución de conflictos la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. Pero dentro de la mediación se establecen lo que se llaman diálogos restaurativos y también los círculos restaurativos de paz. También tenemos un curso y un manual de ese. En los círculos restaurativos de paz, cuando hay un conflicto en la comunidad y hay emociones, primero se le acompaña a través de una metodología a la comunidad a hablar de esas emociones no resueltas, de ese impacto que tuvo el haber sido asaltado en su tienda. Pensemos en el señor Juanito López, de 70 años, a quien nunca habían asaltado en su vida y que es de las personas que siempre ríe en la comunidad porque entiende que a veces no les alcanza la quincena. Llega un adolescente a asaltarlo, un adolescente que él vio crecer y dentro de la justicia penal, pues sería, dependiendo del monto, sería cárcel. Dentro de la justicia restaurativa se establecen estos círculos restaurativos o diálogos restaurativos para que entre la comunidad puedan ver de qué manera este joven resarce el daño. Porque puede ser que a esta persona no le baste con que le paguen su mercancía, porque lo que perdió es su seguridad y su confianza. En ese lugar, imagínense ustedes, ¿no? En lo que es mi espacio privado, mi zona de confort, donde me muevo, que de repente lleguen y me pongan una pistola en la cara. Todos los días que llego, me enfrento nuevamente a resignificar ese trauma de esa experiencia. Entonces, lo que yo necesito, más allá de que él vaya a la cárcel y que me paguen sus papás lo que me robó, necesito que él pueda reconocer que me dañó, que se llevó una parte de mi integridad y que esa hay que reconstruirla de una manera diferente. Entonces, hay otros mecanismos, ¿ok? Pero sí es importante entender cuáles son las emociones que hay para que a partir de ahí podamos ir a esta parte de resarcir el daño y utilizar estas otras técnicas. Luego tengo que aprender a mediar. La mediación, lo ideal es ganar, ganar. Que cada parte involucrada sienta que obtiene lo que estaba buscando. Y también hay que llegar a concretar acuerdos. Los acuerdos se ponen por escrito. ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo es la fecha de ejecución? ¿Y cuáles son los resultados esperados para esta parte de resolver el conflicto? Y bueno, dentro de las habilidades para alguien que quiere facilitar la resolución de conflictos es ser una persona que muestre interés en el bienestar de la comunidad, alguien con disponibilidad de tiempo y capacidad de escucha, que pueda tener un diálogo e intercambio de opiniones. Aquí es muy importante que quien hace la resolución de conflictos o la mediación no le diga a la gente qué hacer. La manera de acompañar a la gente a encontrar lo que tiene que hacer es a través del tipo de preguntas que estructuran. Si ustedes van y le dicen, ay, a ver, Norma, ¿tienes que hacer esto para lograr el éxito en esto? Norma va a decir, no. O si no sale como ella esperaba, va a decir que yo soy la responsable. Y aquí, acuérdense, en la resolución se trata que la gente se haga responsable. Y pues alguien también tiene, que sea facilitador, facilitadora, tiene que ir reformulando o reconstruyendo o reaprendiendo habilidades y destrezas para analizar, sistematizar, informar los resultados. Tiene que mantenerse siempre objetiva. Tiene que tener una mirada multicultural e incluyente, lo que les decía, ¿no? Tengo que analizar una problemática desde la perspectiva de cómo la están viviendo las mujeres y cómo la viven los hombres. Es como estas iniciativas que ha habido de dividir, ¿no?, a mujeres y hombres en transporte público, pues siempre se terminan enojando, ¿no? Porque pues ni que las fueran a tocar, ¿no? Pues justo surge, ¿no?, este tipo de iniciativas pues porque las mujeres han sufrido acoso. Hay hombres que reportan también acoso en el transporte público. No hay un estudio, o por lo menos no lo conozco, que hable como del impacto para hombres y mujeres en relación al acoso en el transporte público. Pero como mujer, sí sé lo que representó para mí como adolescente que alguien me acosara en el transporte público.
y a partir de ahí no desear que alguien vuelva a vivir una experiencia de ese estilo. Pues por eso es importante esta mirada incluyente. Deseo de contribuir colectivamente respetando el tiempo y el ritmo. Y hay otra cosa que no les puse en estas láminas y tiene que ver, para la resolución de conflictos, lo primero es que la gente quiera participar. Entonces se necesita el principio de voluntariedad. Si Mayra y Oscar no quieren participar en lo que yo les ofrezco para resolver el conflicto que tienen, no puedo participar. No puedo ir y decir, voy a convencer primero a Mayra y luego convenzo a Oscar. La voluntariedad surge de cada persona y surge del deseo de quiero resolver esto porque ya me rebasó. Pensemos a alguien que vive dentro de un conflicto en la relación de pareja, los celos, la economía, y todos los días se enfrenta a escuchar el mismo discurso. Hay un momento en que hay que parar todo eso, porque eso no es vida. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Todas y todos ustedes que están hoy aquí tienen la capacidad para resolver conflictos, pero cuando ustedes se ponen a resolver un conflicto en la familia, en la comunidad, en su centro de trabajo, tienen que mantener una mirada objetiva para analizar y tienen que tener mucho cuidado en lo que comunican, cómo lo expresan, para ayudarle a la gente a través de preguntas a definir qué es lo que quiere y a definir si eso que quiere es algo posible o no. De repente pensemos en una familia que está peleando por un terreno y dice, es que yo quiero que me paguen $1,000,000 por mi terreno y el metro cuadrado cuesta $1,000 y el terreno nada más mide 50. ¿Vale el $1,000,000? No, vale menos. Entonces, a veces entre mis preguntas es, ¿ya cotizaste en el mercado cuál es el costo del metro cuadrado? ¿Ya cotizaste, no? ¿O cuentas con toda la documentación legal para traspasar ese terreno? Y ahí no le estoy diciendo, eso no es posible, eso no se puede hacer, lo que pides es absurdo. No, le llevo a través de preguntas a la persona a darse cuenta. ¿Ok? Pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Y les recuerdo, regalémosle preguntas a nuestra compañera que expuso el tema. ¿Cuál es la pregunta que le puedo regalar a quien expuso el tema de hospitales no equipados? ¿Si puedo volver a poner la última lámina? Sí. ¿Ok? Bien. Si tengan alguna duda o comentario. Les vamos a hacer llegar en PDF esta presentación. A quienes ingresaron ya se las envié hoy se las comparto. Perfecto. Pues muchísimas gracias a la licenciada Araceli Martínez por compartirnos todas estas conocimientos acerca de la resolución de conflictos, que pues al final es un tema muy cercano a todos. De verdad esperamos que la información que les compartimos pues contribuya para resolver los conflictos sin violencia, que siga promoviéndose la paz, el respeto y la convivencia pacífica en las comunidades. Gobierno de México.